Hola chicos, bienvenidos a este video en donde vamos a utilizar la integral definida para hallar el área acotada por una curva. En este caso será la curva f de x igual a x al cuadrado menos x menos 2 entre las rectas x igual a menos 2, x igual a 2 y y igual a 0. Para empezar vamos a tener en cuenta algo, y es lo que corresponde a los cortes con el eje x. Miren que por ejemplo esta curva corta el eje x en 1, 2, 3 y 4 puntos. Si nosotros quisiéramos encontrar el área acotada por esa curva, supongamos entre este valor A y este valor B, fíjense que hay que tener en cuenta que el área es positiva. Cuando ustedes calculan el área es un número positivo, pero pasa algo, y es que la curva o la función pasa de ser negativa a positiva en ciertos intervalos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta con esta función, porque es probable que esa función corte al eje x. Cuando ustedes encuentran los puntos donde corta el eje x, a esos puntos se les llaman raíces o ceros de la función. Entonces lo primero que vamos a buscar son si existen ceros de la función o cortes con el eje x. ¿Para qué? Para saber si la función pasa de positiva a negativa. ¿Por qué esto es importante? Si usted calcula, por ejemplo, la integral de esa función desde este punto que estoy sombreando de verde hasta el otro punto, supongamos que va desde B hasta C. Si usted calcula la integral en ese pedazo, en ese intervalo, como la curva está por encima del eje x, entonces le va a dar un número positivo la integral. ¿Sí? La integral de B a C va a tener como resultado positivo. Pero fíjense, por ejemplo, que si ustedes integran de C hasta D, miren que la curva en esta parte entre C y D es una curva que está por debajo del eje x. Significa que la función es negativa. Por lo tanto, cuando ustedes van a integrar entre C y D la función, pues el resultado de esa integral va a ser un número negativo. Significa que no estaríamos calculando, digamos, el área, sino que estaríamos calculando el opuesto del área. Entonces la integral de C a D no nos va a reflejar el área real de esta región acotada por la gráfica y por el eje x. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como sabemos que en este tramo de C a D la función es negativa, entonces a la integral le tenemos que anteponer un signo menos, ¿sí? Por eso necesitamos conocer dónde la función es positiva y dónde la función es negativa. Por ejemplo, en este caso de A a B, que es el primer tramo pequeño, tendríamos que colocarle un signo negativo antes de la integral. Para el de B a C no habría problema, porque está por encima del eje x. Para el de C a D ya sabemos que tenemos que colocarle un signo negativo. Para el de D hasta E, si llamamos a este otro corte el E, no habría ningún problema porque la curva está por encima del eje x. Y para el intervalo de AB, que es la última parte de la curva, pues también tendríamos que colocarle un signo negativo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos calcular el área acotada por esa curva y las rectas x igual a x igual a b y el eje x, tendríamos que calcular menos, porque sabemos que esta primera área pequeña de a a b es negativa, entonces sería menos la integral de a hasta b. Luego sumaríamos una integral de b a c. Luego restaríamos una integral de C a D. Luego sumaríamos una integral de D a E. Y luego restaríamos una integral de E hasta B. Esa sería como la dinámica del problema para poder, digamos, encontrarle un poco más de sentido. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer ahorita es encontrar los puntos de corte, si existen, porque si existen, ya sabemos que la función va a cambiar de signo. Entonces aquí cortes con el eje x. Y para encontrar los cortes con el eje x, lo que hacemos es tomar la función x al cuadrado menos x menos 2, igualamos a 0 y resolvemos esa ecuación cuadrática. Entonces la resuelvo por factorización. Esto sería un trinomio, x menos, primer signo, y segundo signo va a dar más. Entonces dos números que multiplicados me den 2 y restados den 1. Entonces sería 2 por 1, 2. Aquí me falta la x. Entonces sería x menos 2 por x más 1, y esto estaría igual a 0.
lo cual indica que la función si corta el eje x, uno de los valores es x igual a 2 y el otro valor es x igual a menos 1. ¿Sí? Entonces lo que está pasando es lo siguiente, que la curva o la función como tal, ella tiene unos cambios de signo. Ella tiene unos cambios de signo, en donde en menos 1 va a cambiar de signo y en 2 también va a cambiar de signo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que mirar es cuál es el signo de la función antes, entre menos 1 y 2 y después de 2, para saber cuáles son los tipos de integrales que vamos a plantear. Y para eso pues tomamos la función f de x igual a x al cuadrado menos x menos 2 y lo que vamos a hacer es tomar un número en el dominio de la función que sea menor a menos 1, como un valor de prueba. Por ejemplo, puedo tomar el menos 2 y el menos 2 lo voy a reemplazar en cada una de las x de la función. Es decir, voy a encontrar la imagen de menos 2. Con un solo valor me basta para saber en qué parte está la gráfica de la función, si está por arriba o está por debajo. Si reemplazo menos 2, entonces me queda menos 2 a la 2 daría 4. En este caso menos, este menos de aquí, con el menos 2 va a dar más 2, entonces va a dar más 2 menos 2, entonces el signo de la función va a ser positivo. Significa que ya está por encima del eje x acá. Está por encima del eje x. Entonces aquí va a colocarle el signo antes del menos 1 para saber que ahí es positivo. Bueno, entre menos 1 y 2 un valor de prueba podría ser el 0 y efectivamente si reemplazamos por 0 las x entonces nos va a dar menos 2, entonces el signo va a ser negativo, significa que la curva está por debajo. Y si nosotros damos un valor de prueba después del 2 nos vamos a dar cuenta que es positivo. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente, que aquí vamos a tener unas integrales. ¿Cuántas? Hay que tener en cuenta que el problema original nos está pidiendo que evaluemos entre x igual a menos 2 y x igual a 2. Entonces resulta que cuando nosotros vamos a mirar el área de la región en donde vamos a encontrar el área, tenemos que examinar lo que pasa entre menos 2 y 2, porque esos van a ser los límites de integración. ¿Sí? Entonces yo sé que voy a plantear la integral desde menos 2 hasta 2 de la función f de x, ¿cierto? De x. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo quiero encontrar el área acotada por la gráfica de esa función entre menos 2 y 2, pero resulta que entre menos 2 y 2 nos encontramos con que la función corta el eje x en menos 1 y corta el eje x en 2, pero bueno, el 2 es justamente uno de los extremos de integración. Nosotros sabemos entonces aquí que la función antes de menos 1 es positiva, por lo tanto aquí va a ser positiva, entre menos 1 y 2 va a ser negativa y después de 2 va a ser positiva, pero eso ya no nos interesa, porque el problema nos está planteando que el límite superior tiene que ser 2. Entonces aquí planteamos dos integrales. La primera integral que vamos a plantear va a ser la integral entre menos 2 y el menos 1. ¿De quién? Pues de la función, que en este caso sería x al cuadrado menos x menos 2 de x. ¿Cierto? Ahora, como nosotros sabemos que entre menos 1 y 2 la gráfica está por debajo del eje x, entonces vamos a restar. Vamos a anteponer el signo negativo a la integral de ¿dónde? Desde menos 1 hasta 2 de la misma función. Entonces sería x al cuadrado menos x menos 2 de x. ¿Listo? Entonces fíjense que en este caso vamos a garantizar que ambas integrales van a tener signo positivo. Esta porque está por encima del eje x la primera y la segunda porque está por debajo, pero resulta que como estamos restando entonces nos va a quedar un número positivo. Digamos, esto es como lo primero que se debe hacer. Encontrar los cortes y determinar en qué parte se encuentra la función, si está por encima o por debajo, para sí mismo plantear las integrales a resolver para encontrar el área de integración. Ya para encontrar el área pues tenemos que resolver las integrales definidas. Entonces voy a resolver la primera integral. La primera integral sería x a la 3 sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 de acuerdo a las técnicas de integración menos 2x, y esto va a ser evaluado entre menos 2 y menos 1. ¿Listo? Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar. Aquí está el signo de la resta. Vamos a restar el resultado de la otra integral, de esta integral, pero nos vamos a asegurar de colocar un signo negativo antes de eso. Entonces, ¿qué va a quedar? X al cuadrado sobre 2 menos x
x a la 3 sobre 3, x a la 3 sobre 3, menos x al cuadrado sobre 2, menos 2x. No olvides que me puedes seguir en mi canal y esperar que cargue más videos para que te puedas enterar de las actualizaciones y solución de problemas. Esta integral entonces la vamos a evaluar entre menos 1 y 2. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar esos dos números. Vamos a mirar ahorita geométricamente con un programa, con GeoGebra, que efectivamente pues nos debería dar lo mismo. Por lo tanto, para encontrar la primera integral, lo que voy a hacer es tomar la antiderivada, esta que está aquí, y voy a evaluarla en menos 1. Entonces, evalúo en el límite superior menos 1 elevado a la 3 sobre 3 menos 1 elevado a la 2 sobre 2 menos 2 por menos 1. Ahí estoy evaluando en el límite superior. Y según la regla, el teorema fundamental del cálculo dice que yo le debo restar lo mismo pero evaluado en el límite inferior, que en este caso sería menos 2. Entonces de nuevo abro un paréntesis y voy a tomar el menos 2 y lo voy a evaluar. Entonces quedaría menos 2 elevado a la 3 sobre 3 menos 2 elevado a la 2 sobre 2 menos 2 multiplicado por menos 2. Aquí esto que estoy resolviendo es solamente pues ya numéricamente la primera integral, que es esta parte de acá. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda integral. Entonces voy a restar el resultado de la otra integral. La otra integral está evaluada entre menos 1 y 2. Entonces voy a tomar, primero lo voy a evaluar en el límite superior. Entonces va a quedar 2 elevado a la 3 sobre 3 menos 2 elevado a la 2 sobre 2 menos 2 multiplicado por 2. Ahí evalué en el límite superior. Ahorita voy a restar lo mismo pero evaluado en menos 1. Entonces va a quedar menos 1 elevado a la 3 sobre 3 menos 1 elevado a la 2 sobre 2 menos 2 por menos 1. Aquí cierro y cierro el gran corchete. Bueno, entonces ahorita ustedes seguramente en su cuaderno van a tener mucha mejor precisión con los cuadritos y el orden. Entonces aquí pues el cálculo hay que ser muy cuidadoso con esto. Entonces voy a empezar a resolver cada potencia primero. Voy a empezar a resolver cada una de las operaciones acá. Esto va a dar menos 1 elevado a la menos 1, porque menos 1 a la 3 le va a dar menos 1. 3 abajo. Luego voy a restar. Este menos 1 a la 2 le va a dar 1 positivo sobre 2. Y este menos 2 multiplicado por menos 1 le va a dar más 2. Ahora menos. Primero voy a resolver la parte interna. Menos 2 a la 3 le va a dar menos 8 sobre 3. Menos 2 a la 2 le va a dar 4 sobre 2 más 4. Voy menos. Abro el corchete. Voy a resolver ya la segunda parte. 2 a la 3 le va a dar 8 sobre 3 menos 4 sobre 2 menos 4 menos, abro el paréntesis, menos 1 a la 3 le va a dar menos 1 sobre 3 menos 1 al cuadrado le va a dar 1 sobre 2 más 2. Y aquí pues voy a eliminar ya lo que queda de corchetes y paréntesis. Quedaría menos 1 tercio menos 1 medio más 2 más 8 tercios más, ustedes aquí saben que este 4 sobre 2 le va a dar 2, entonces va a quedar más 2 menos 4 menos 8 tercios más 2, ya entendiendo que aquí va a dar 2, más 4. Fíjense que este negativo toma este negativo y lo convierte en más. Entonces significa que todo lo que está dentro del paréntesis va a quedar con igual signo. Espero aquí no estoy haciéndolo directo, no tener ningún error con signo y número. Entonces va a quedar menos 1 tercio, menos 1 medio, más el 2.
Entonces, para hacer más fácil la suma, voy a mirar qué se puede cancelar. Por ejemplo, este 2 más este 2 le va a dar 4, menos este 4 le va a dar 0. Aquí, por ejemplo, este 2 más este 2 le va a dar 4 más 4, entonces va a darle igual a 8. Aquí, por ejemplo, tengo este menos un medio. Con este menos un medio le va a dar menos 2 medios, pero menos 2 medios es igual a menos 1. ¿Sí? Este 8 tercios se puede cancelar con este 8 tercios que son opuestos, y este menos 1 tercio con este menos 1 tercio le va a dar menos 2 tercios. Bueno, y ahorita cuando ustedes ya resuelven esta operación, 8 menos 1, aquí lo voy a hacer con mi calculadora, 8 menos 1 menos 2 tercios, esto le va a dar igual a 19 tercios. 19 tercios es un número positivo, y este número en decimal va a ser aproximadamente igual a 6,33. Bueno, ese es el resultado, significa que eso sería el área bajo la curva. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy aquí a colocar el resultado 6,33, indicando que este sería el área acotada por la curva entre menos 2 y 2 de esa función. ¿Qué es lo que voy a hacer para finalizar? Recuerda suscribirte a mi canal si te gustó este video, y si tienes algún tipo de comentario lo puedes agregar, y compartir este video con tus compañeros en caso de que lo requieran. El asunto aquí es el siguiente. Aquí voy a colocar, ustedes aquí pueden ver la curva inicialmente, es esta que ustedes están viendo acá, es la gráfica de la función, ¿sí? Esa es una parábola, abre hacia arriba, bueno, ya ustedes la ven, pero fíjense que los límites de integración que me están dando son entre menos 2 y 2, significa que la región de integración sería solamente la que va entre menos 2 y 2, justamente coincide con uno de los puntos de corte. ¿Qué habíamos concluido? Que antes de menos 1 la función era positiva, lo cual concuerda con lo que habíamos obtenido acá. Miren que aquí habíamos obtenido que antes de menos 1, para valores menores a menos 1 es negativa, y que entre menos 1 y 2 es positiva, perdón, y que entre menos 1 y 2 es negativa, lo cual significa que en el intervalo de menos 1 a 2 va a estar por debajo del eje X, como ustedes lo pueden ver acá. Es decir, la gráfica está por debajo del eje X. Y después de 2, para valores mayores a 2, pues ya efectivamente la función es positiva. Cuando nosotros calculamos el área, la integral neta, si nosotros no dividiéramos la integral como les mencionaba al inicio, fíjense que el área, la integral nos hubiera dado menos 2,67. Es decir, si yo no hubiera dividido la integral, si yo hubiera resuelto la integral directa, integral entre menos 2 y 2 de x al cuadrado menos x menos 2 de x, si yo hubiera resuelto esta integral, aquí faltó, bueno, ahí está bien, y si aquí yo hubiera calculado esta integral directa, me hubiera dado menos 2,67, igual a menos 2,67, listo, pues usted sabe calcular la integral, pero esto en cuanto al área no va a reflejar la medida del área acotada por la curva y las dos rectas, lo cual significa que, listo, usted puede encontrar la integral, eso no hay ningún problema, sabe hacerlo. Pero para el problema en donde se le pide hallar el área bajo la curva, ahí sí tiene que hacer este análisis. Entonces fíjense que por eso tuvimos que distribuirla. Ahora, ¿cómo verificamos entonces que efectivamente da 6.3? Pues fíjense ahorita que yo calculo la integral entre menos 2 y menos 1, que fue la que nosotros calculamos, una de las integrales, y le da 1.83. Esa es la primera integral, 1.83. 1,83. Y resulta que la otra integral, que es esta, fíjense que le da con un signo negativo, con lo que les mencionaba. Como ustedes están aspirando a calcular un área, pues todo lo que esté por debajo del eje X le va a dar la integral le va a ser negativa, pero como yo le antecedo un signo negativo, entonces significa que esto le va a dar 4.5, y resulta que esta área de 1,83 más 4.5 le va a dar aproximadamente también 6,33. Entonces con esto queda evidenciado que sí es muy útil hacer el análisis de signo para el caso pues cuando la función corta al eje X, para saber cómo es que ustedes van a colocar los signos cómo es que van a dividir la integral para poder calcular el área real. Listo, con esto termino el video. Espero les haya servido para afianzar el cálculo de áreas acotada por curvas y los ejes,
Y recuerda suscribirte a mi canal, compartir el video y darle me gusta. Muchas gracias.